Hola amigos, hoy quiero compartir con vosotros este audio. Le he titulado Autoindagación predictiva. Muchas veces nos cerramos a la idea de que la astrología puede predecir aparentemente nuestro futuro. Y es claro pensar que si te das cuenta de que los primeros acontecimientos de nuestra vida, sobre todo las dificultades, quedan engramadas dentro de nuestro ADN y hasta que no encuentre alguna circunstancia propicia para expresar eso, esa emoción que se quedó engramada en nuestro ADN, pues es fácil entender que las situaciones se van a repetir una y otra vez hasta que encontremos una salida a la expresión de eso que quedó oculto en nuestro inconsciente. Para eso voy a usar, cuál es mi propósito con este audio, que podáis indagar a través de vuestros aspectos, sobre todo de vuestros primeros aspectos, y empecéis a configurar que cada cierto tiempo vais a repetir una acción o vais a repetir una circunstancia en vuestra vida porque necesita o necesitamos comprender, necesitamos expresar aquello que por alguna razón no pudimos comprender porque éramos demasiado pequeños para poder entender las circunstancias por la cual pasábamos. Esta carta es la carta de un chico de Bélgica que tiene 44 años ahora mismo y que hemos investigado a través de un tiempo. Si os fijáis, el aspecto en el que me voy a detener es un aspecto importante porque son los luminares, la luna a 18 grados de Acuario, el sol a 19 grados de Tauro en cuadratura. Si os fijáis, el niño desde muy pequeño vive un conflicto o percibe un conflicto entre la gestión del padre y de la madre, la gestión de los sentimientos y la gestión de su identidad personal, o sea, de la persona que lo invita a salir al mundo. Puede haber vivido alguna experiencia de dificultad a la hora de vivir la experiencia del matrimonio de sus padres. Sé que era una situación muy conflictiva, donde el padre no aceptaba que la madre se hubiera quedado embarazada, así todos siguieron, y la luna cuadrado al sol muestra cómo hay una dificultad entre un no entendimiento, una fricción entre la mamá y el papá, en este caso para él, entre sus sentimientos y su propósito, su identidad personal. En este caso, se queda esa emoción, esa dificultad de ese no ponerse de acuerdo entre el desacuerdo entre la luna y el sol, entre dos luminares, pues genera en el niño una dificultad bastante interesante a la hora de mostrar sus habilidades personales o de mostrarse al grupo tal cual es. ¿Por qué? Porque siente que no es aceptado por su padre, pero sí es querido por su madre. La luna en Acuario nos está mostrando que luna al sol puede haber alguna dificultad, por ejemplo, de la madre a la hora de decir que estaba embarazada, de mostrar al mundo, en este caso a la sociedad. Posiblemente tuvo un encontronazo social en el que quedarse embarazada estaba mal visto y por ende posiblemente la historia pues generó una dificultad a la hora de ser aceptado también por su marido. En este caso el niño, si nos vamos a mirar de manera, de una perspectiva de un niño, puede vivir el conflicto de sus padres como un conflicto interno, porque el inconsciente no entiende de padres y madres, el inconsciente entiende que todo es uno y que todo lo que está pasando me está pasando a mí. Entonces el niño lo vive como una dificultad, como dije, a la hora de expresar sus habilidades personales y de expresar al mundo cómo es realmente, porque necesita sentirse aceptado, necesita sentirse reconocido, necesita esa luna en Acuario, necesita que sus amigos lo quieran, pero él siente que sus habilidades están o siente que su identidad está regida por otro propósito y está en conflicto constantemente. ¿Cómo podemos utilizar esto en nuestras cartas, en este caso, en esta carta, para saber cómo producir esto una y otra vez? Tened en cuenta que Saturno, si os fijáis, a 10 grados de Leo, cuando camine 8 grados, se va a poner en oposición a la Luna
cuadrado al Sol. Fijaos, Saturno a 10 grados de Leo va a caminar 8 grados en tránsito, le va a hacer una oposición a la Luna y un cuadrado al Sol. Y al niño aquí, posiblemente el primer año de su vida, va a vivir un enfoque que tiene que ver con Saturno en Leo, en este caso, en la casa 5, que va a contactar con la Luna y con el Sol. Va a volver a tener alguna circunstancia dentro de su vida que le va a proveer de la enseñanza, en este caso, o del proceso para, en este caso muy pequeño, para entender una dificultad que tiene que ver con la Luna y el Sol. Si os fijáis en vuestras cartas, coged vuestros aspectos y empezar a mirar cómo caminan los planetas exteriores, sobre todo, que son los más largos, o en este caso los más amplios a la hora de expresarse en el tiempo, y podéis ver que si miráis este Saturno a 10 grados de Leo, cuando este Saturno camine a 10 grados de Escorpión, en este caso, perdón, a 19 grados de Escorpión, le va a hacer otra vez un cuadrado a la Luna y le va a hacer una oposición al Sol, en este caso también. Entonces ahí podemos ver, Saturno va a transitar por su casa octava, va a vivir una experiencia aproximadamente a los 7 años aproximadamente, que también le va a poner en contacto con esta experiencia entre la madre y el padre. ¿Cómo podemos nosotros indagar esto? Bueno, puede ser que el niño cambie de colegio y que tenga una experiencia de abandono, de muerte, de desapego, porque es la casa 8, tiene que desapegarse de alguna circunstancia. En este caso, el niño lo mudan a otro colegio y hay una interferencia, lo ponen en un colegio privado internado y se ve socavada la circunstancia entre la nutrición de su madre y la experiencia del padre. O sea, una historia que tuvo que ver con circunstancias económicas, pues lo llevan a un internado y él vive esa experiencia como una separación, como una falta. Saturno cuadrado, fijaos, Saturno en Escorpión, Saturno en Leo ha caminado hasta Saturno en Escorpión, le ha hecho un cuadrado a la Luna a 18 grados de Acuario y le ha hecho una oposición a 19 grados de Tauro. Ahí el conflicto vuelve y se regenera de nuevo. Bueno, pues si pasamos más adelante y vuelve a transitar otra vez este Saturno, vamos a centrarnos en Saturno, va a volver a serle aproximadamente a los 14 años, Saturno se va a poner conjunto a la Luna a 18 grados de Acuario y le va a hacer a los 15 años una cuadratura otra vez al Sol. Quiere decir que fijaos que al año, a los 7 aproximadamente y a los 14 o 15 años va a vivir la misma experiencia aproximadamente. En este caso, dependiendo de la casa donde esté, pues vivirá la experiencia de una o de otra manera. En este caso, a los 15 años, vive una experiencia con un grupo de amigos al cual tiene que dejar porque vuelve a mudarse a otra parte y vive la experiencia como una especie de abandono, como una circunstancia. Saturno está en la casa 11, tiene que ver con los amigos, con los grupos sociales, con la sociedad, con la ideología, y en este caso Saturno, la Luna, tiene que dejar el sitio donde anida con sus amigos para irse, en este caso, a otra parte. O sea, siente que no puede ser nutrido por sus amigos, no puede estar no puede amamantarse de la emoción que le causa, en este caso, tener un grupo de amigos sociales. ¿Y qué ocurre? Que vuelve otra vez cuando Saturno vuelva a caminar hasta a los 19 grados de Tauro en la segunda casa, en este caso, en la primera o segunda, os podéis imaginar que a los 21 años, acordaos, 7, 14, 21 son los tránsitos cada 7 años de Saturno, pues vuelve a vivir una experiencia, pero en este caso ya vive una experiencia con su propósito de vida, con su identidad personal, que está en desacorde
con la luna. ¿Por qué? Porque está cuadrada a la luna. Quiere decir que el chaval pues, tiene que entrar a la universidad, debe mudarse otra vez para ir a la universidad y vuelve a generarle un conflicto con el grupo social, con su identidad o la identidad que él tiene a través o que él experimenta a través de sus amigos, y podéis ver cómo él aquí, en este caso, tiene que empezar a trabajar, tiene que empezar a cambiar otra vez de entorno, debe empezar a cambiar todo su entorno. Y así consecutivamente, después a los 28, así va cambiando cada 7 años. Por poneros un ejemplo. ¿Qué os quiero decir con esto? Que podéis investigar en vuestras cartas natales, en los primeros aspectos de vuestra vida. Si no sabéis cómo están los planetas, podéis bajar una aplicación para móvil que está muy bien, que es gratis, se llama Astropampa, y que yo la uso para las efemérides, para mirar todo lo que es las efemérides de cada uno de los planetas, y a través de los es muy fácil y es muy rápida y te permite pues tener un espejo diario de cómo están los planetas, en qué signo están, y astropampa.com se llama, está muy bien, me gusta mucho. Y bueno, la historia es que podéis autoinvestigaros, podéis mirar dónde están los planetas, cómo van a afectar esos planetas por aspecto a los planetas importantes de vuestra carta natal, qué habéis vivido en otras circunstancias años anteriores, y si no habéis resuelto la circunstancia, va a presentarse una circunstancia parecida. Es cierto que da miedo, lo reconozco. Muchas veces decir, "Oh, voy a vivir otra vez la misma circunstancia", a verdad que nos llena de un poquito de incertidumbre. Pero imaginaos que podéis tener el poder de poder, por lo menos, dilucidar por dónde van a ir las cosas, cómo van a presentarse los acontecimientos y qué podemos comprender nosotros en este acontecimiento mirando retrospectivamente nuestra carta en los primeros años de nuestra vida para comprender qué ocurrió y poder cambiar nuestro destino. La astrología es extraordinaria, es maravillosa, es impetuosa, es algo divino. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de poder cambiar nuestro destino a través de la comprensión de aquello que no se ha expresado en los aspectos difíciles de nuestra carta natal. Tenéis un poder en vuestras manos extraordinario. Cierto que a algunas personas no les gustará que haga estas cosas porque les quita poder o credibilidad, pero lo más importante que tenemos que entender es que podemos usar nuestra propia sabiduría interna, nuestra propia indagación para comprender y predecir cuáles son los acontecimientos a los que nos vamos a enfrentar. Es extraordinario. Y os exhorto, os invito, os impulso, os dinamizo a que cojáis vuestra carta y empezáis poco a poco a investigar. Empecéis que a ver qué tránsito tuve, dónde tengo el Sol, dónde tengo la Luna, dónde tengo Venus, dónde tengo Marte, planetas, dónde tengo Mercurio, cuáles son los primeros aspectos más exactos de mi vida, en mi vida, cuando era pequeño. Venga, voy a empezar a analizarlo. ¿Qué pasó aquí? Ok, ahora, si no sabéis, no pasa nada, porque vais a ir si es Saturno, si es Plutón, si es Urano, si es Neptuno, que son muy lentos, podéis empezar a dilucidar. Pues yo me acuerdo, claro, ¿cómo lo hacéis? El Sol, por ejemplo, aquí el Sol en la casa 2 tiene que ver con los recursos, tiene que ver con la economía, tiene que ver con las habilidades personales, tiene que ver también con los recursos emocionales, con el sentido de protección personal, con nuestra seguridad personal y con nuestra forma de ganarnos la vida. Entonces aquí tú, por ejemplo, si esta persona me pregunta, oye, tengo un tránsito de Saturno cuadrado al Sol. Bueno, ¿dónde está Saturno? Venga, Saturno está en la casa 5. Pues usted puede experimentar que necesita enfocarse en su creatividad para poder generar recursos económicos. Puede ser que pase un tiempo y así vas entendiendo. El Saturno está en la 5, tiene que ver con los hijos, tiene que ver con el amor incondicional, tiene que ver con la creatividad, con nuestra identidad. El Sol en la casa 2 tiene que ver con eso que dije antes, con los recursos personales, y empezáis a indagar en ese momento qué pasó en mi vida, y la persona llega, contacta y dice, lo entiendo. Fue un momento en el que económicamente no estaba muy bien, pero tenía
grandes recursos a la hora de ser creativo. Y empecé a encontrar dentro, por ejemplo, ¿no? O la otra persona dice, mira, pues pasé por un problema emocional, en este caso estaba enamorado de una chica y Saturno en casa 5 y bueno, pues rompimos y vivíamos juntos y pues generó una circunstancia difícil para mí porque tuvimos que vender la casa y entonces tuve tiempo que viví una experiencia difícil. Os explico así por encima para que podáis autoindagar en vuestra carta y podáis dilucidar aproximadamente qué experiencia vivisteis para en cada tránsito, dependiendo de la casa donde esté, podáis obtener información y para poder por lo menos tener un visual de cuáles son los acontecimientos que van a pasar para tener el autopoder personal de indagar y de construir sabiamente vuestro destino. Espero que no haya sido demasiado largo y que haya podido generar algo de luz en vuestro inconsciente para poder predecir vagamente nuestro futuro. Muchísimas gracias y que la fuerza de la indagación predictiva os acompañe.